Detengo la transcripción. ¿Se ve la pantalla? Sí. Perfecto. Chicos, vamos a empezar por el sistema eléctrico. ¿Qué tenemos que saber? ¿Tienen idea de qué es esto? O sea, a simple vista parece un electrocardiograma, pero no sé. Excelente, es un electrocardiograma. Entonces, a un electrocardiograma, ¿cómo lo describirían? El electro. ¿Qué es un electro? ¿Qué es un electrocardiograma? Amanda, ¿qué es un electrocardiograma? Pues se podría decir que una máquina que ayuda a como que medir, por así decir, las señales que envía el corazón. El corazón no envía señales, Amanda, pero me gusta. Vamos por partes. Primero, es un dispositivo, sí, de acuerdo, es un dispositivo que registra señales que están originadas en el corazón, ciertamente. Y para ustedes los ingenieros es muy importante, por ejemplo, que tengan claro que cada uno de estos picos es un latido cardíaco. Y el latido cardíaco tiene algunos componentes que son repetitivos, como se pueden dar cuenta. Siempre antes de este latido cardíaco hay una pequeña ondita. Y siempre después de este latido cardíaco hay otra onda. Entonces, este complejo es el complejo que se repite latido a latido. Aquí, en este lapso de tiempo, este latido se repitió 5 veces. Pero este lapso de tiempo, ¿cuánto es? Bueno, pues depende a la velocidad que va el papel registrando, porque este es un papel que se está moviendo, o sea, va registrando una señal en el tiempo. Estas variables las tenemos que entender y observen cómo el electrocardiograma tiene señales diferentes. Fíjense, como este es para arriba, este es para abajo, todas estas son para abajo, pero este es más grande que esta, este es más grande que esta, este es más grande que esta, este está para abajo también, este está muy para arriba. ¿Qué significa o qué representa que esté para arriba o para abajo? Y luego, ¿esto de qué sirve? Entonces, esas cosas los ingenieros tienen que saber, porque luego, cuando yo les digo de qué sirve, entonces ustedes tienen que ver, a ver, el dispositivo que estoy registrando, ¿sirve para eso? Y si sirve para eso, ¿hasta dónde llega la capacidad del dispositivo? Y luego, yo como ingeniero, ¿cómo puedo mejorar esa capacidad de dispositivo? Obviamente con ayuda de ChatGPT, no quiero que lo hagan ustedes solos, ¿verdad? Pues, o sea, sería una locura. Pero con ChatGPT lo pueden mejorar fácilmente. Entre ChatGPT y Python Expert, ya con eso lo hacen. Muchachos, aquí tenemos que entender cómo es el sistema eléctrico de conducción. En este dibujo, en esta animación, se ve cómo el impulso, si se dan cuenta, empieza en un punto. Entonces,
tengo que entender, tengo que saber qué significa que empiece en ese punto y qué condiciones son las que hacen que ese impulso empiece. Porque entonces ese impulso con una frecuencia dada, que en este caso traducido al contexto es la frecuencia cardíaca que todos conocemos y que todos vemos cuando vamos al gimnasio y que me estoy tomando el pulso o mi relojito que me indica la frecuencia cardíaca. Esa frecuencia cardíaca tiene un ritmo, una cantidad de latidos por minuto que está derivada de ¿qué? ¿Cuál es el mecanismo que tiene el corazón para dar una frecuencia cardíaca? Y vamos a encontrar el maravilloso concepto de marcapaso. Este marcapaso, que está muy bien definido en el corazón, pero no es el único marcapaso que hay. Tenemos un marcapaso respiratorio, tenemos un marcapaso en el movimiento intestinal y algunas descargas neurológicas se comportan como si tuvieran un ritmo de marcapaso. Entonces tenemos que saber cuál es el mecanismo que la biología encontró para dar un marcapaso, para dar un ritmo. Porque la biología no tiene cronómetro. Pero a pesar de que no tiene cronómetro, puede decidir que la frecuencia cardíaca sea 60 latidos por minuto, 70 latidos por minuto o más. Observen cómo, entonces, después de que empieza el sistema de conducción, hay, como dije ya, un sistema especializado en la conducción. Aquí está dibujado con fines didácticos como si fuera un alambre, como si fuera una línea. Y la verdad es que no. Es un tejido difuso especializado en la conducción que se comporta como si fuera una línea. Hagan de cuenta que es como yo tengo un piso y aviento agua. Pero el piso no es igual. Todo el piso está rugoso, excepto un pedazo del piso que hace una línea lisa. Entonces, si yo aviento un chorro de agua, ¿por dónde se va a ir más fácil? Por la línea lisa. ¿Sí entendieron la analogía cómo es? O sea, yo en una alfombra yo puedo aventar agua y el agua se va a dispersar como si fuera una onda en toda la alfombra hasta que llegue hasta el final. Pero si en la alfombra yo trazo una línea donde le quito vamos a decir, el tejido y queda liso, entonces cuando yo aviente el agua, por ahí se va a ir primero. Es el sistema de conducción. Son la misma alfombra, en este caso el mismo tejido muscular, pero especializado para la conducción, que de alguna manera traduce entre el sistema de la parte alta de las aurículas, donde empieza el impulso, a la parte baja de las aurículas, donde hace un primer relevo, que vamos a ver ahorita. Ahí se inscriben varios fascículos que le vamos a llamar internodales. Y luego, de ahí empieza un sistema de conducción todavía más especializado, porque el ventrículo, al estar más grande, necesita mayor velocidad de conducción y mayor especificidad. La conducción, muchachos, se lleva a cabo en el músculo de una manera, con una analogía como si fuera una caída de fichas de dominó, en donde empieza el impulso, en este caso, con un potencial de acción que viene, que sería el equivalente a la primera ficha que tú tiras, y luego va pasando de célula en célula a través de algo muy interesante que son las uniones gap. Estas uniones gap que
por primera vez se presentaron en la evolución de los tunicatos, unos animalitos que ahorita aparecen en las hidras en el fondo del mar. Estos primeros animales son los primeros que tenían proteínas que hacían uniones gap. Y estas uniones gap, muchachos, permiten que haya una conducción entre una célula y otra. ¿De acuerdo? Entonces, las células se comportan como si fueran una sola. Entonces, se comportan como un sinsitio, habiendo una comunicación, un paso del potencial de acción de una célula a otra en todos los sentidos. Aquí se ve como si fuera solamente de este extremo a este extremo, pues imaginen que también tengo uniones gap para este lado, para todos lados, de tal manera que el impulso se va a distribuir como una ola en la alfombra. Obviamente, hay más uniones gap en el sentido de la vía de conducción. Por eso, esa unión gap es lo que termina de definir la velocidad de conducción. Y de alguna manera, pues el sentido de la conducción, porque finalmente se cancelan el resto. Entonces, yo tengo un frente de onda, porque ya vimos que el potencial de membrana en reposo es un potencial de membrana que se da en todas las células excitables con un potencial con cargas positivas afuera de la célula y negativas adentro de la célula. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, cuando el potencial de membrana se mueve a través de una membrana larga que funciona como si fuera un sitio, como si fuera una banda, entonces las diferentes cargas en su movimiento por la célula van a generar un voltaje. Quiero que tengan ustedes la idea de si saben cómo se genera el voltaje eléctrico en un generador eléctrico. ¿De dónde sale la electricidad? Ustedes son ingenieros, como ingenieros, ¿alguien me puede contestar? Andrea, ¿cómo se genera el voltaje? ¿No? Arad, levanta la mano para indicar que estás ahí. Bueno, el dedito. Excelente. Ahora sí, Arad, contéstame cómo se genera el voltaje en un sistema, en un generador eléctrico. Con la energía. No, hombre, ¿cómo que con energía? Bueno, sí, con energía, por supuesto, pero ¿de qué manera? O sea, No sé. Amanda, ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Cómo se genera el voltaje? el voltaje ¿En dónde? en un generador. ¿Cómo se genera el voltaje en todos lados? Como en un generador eléctrico, vamos a decir, en una planta eléctrica, una hidroeléctrica, o cómo se genera el voltaje en una pala eólica. Pues en una eólica con viento. ¿Mande? Con viento. ¿Con qué? Con fuerza y movimiento. No te escuché, Amanda, perdóname, pero se escuchó medio raro. ¿Qué me dijiste? ¿Con qué? Con fuerza. Con fuerza. Oh, se fue. Perdón. Devani.
¿No? ¿Estás ahí, Devani? Porque ya no veo tu cámara. Doctor, ¿no me escuchó? ¡Oh, te fuiste! Es Te que, fuiste. es que como que se me acabaron los datos. Pero ya volví. Has vuelto. Entonces, ¿qué me decías? Con fuerza y movimiento. Ok, sí, de acuerdo. ¿Y el movimiento de qué forma genera electricidad? Ay, ya no sé. Muy bien, pero, o sí, es movimiento. El voltaje se genera con un movimiento de electrones. Los electrones que van, los pasas de un lado a otro y al moverlos de un lado a otro se meten a un cable. Así se genera el voltaje. En este caso, por ejemplo, Faraday lo descubrió con un imán. Entonces ponía una bobina, un sistema cerrado, y ponía un imán adentro. Acuérdense que el imán tiene una polaridad positiva y una negativa, y al darle vuelta al imán, los electrones se van moviendo en el cable, generando voltaje. Faraday debió haber recibido el premio Nobel, no lo recibió. De hecho, ni siquiera lo querían porque era pobre. ¡Ja! Pero bueno, Faraday. Entonces, muchachos, el tema es que al haber una carga, en este caso, aquí está la célula en reposo, ¿de acuerdo? Positiva afuera y negativa adentro. Luego de aquí sigue, lo voy a dibujar con la pluma, de aquí sigue este estado, en donde la célula empieza a cambiar su polaridad porque aquí va el potencial de acción, aquí va la espiga. Entonces, la espiga pasa por aquí, la espiga abre los canales sensibles a voltaje que ya conocemos, los canales rápidos de sodio, sí, totalmente, y cambia el voltaje, la polaridad en la membrana, haciendo que ahora la carga por fuera sea negativo y por dentro positivo. Esto hace una corriente de electrones. Lo voy a dibujar otra vez aquí con un marcador de otro color, porque los electrones son azules. Eso hace una corriente de electrones que va de aquí para acá. Por aquí van pasando la corriente de electrones. ¿De acuerdo? En este caso, cuando estamos en el punto medio, donde la mitad del tejido registrado, el tejido registrado está en la célula por fuera negativo o por fuera positivo, en la mitad es el máximo voltaje, Obviamente empieza muy pequeñito cuando tengo nada más aquí una columna celular, vamos a decir la analogía, luego otra columna celular, luego otra columna y así, mientras más vaya avanzando, pues más la diferencia de potencial entre este electrodo y este electrodo que está registrando. Por lo tanto, primera condición para un registro eléctrico, tener electrodos exploradores. Un electrodo que va a censar la diferencia de potencial o de voltaje o la corriente de electrones entre una parte y otra parte, en este caso de una banda muscular. Y a medida que va avanzando, la inscripción es positiva cuando se acerca a mi electrodo positivo, al cátodo.
Y si se aleja del electrón negativo, entonces tengo una deflexión positiva. Se aleja del negativo y se acerca al positivo, haciendo una diferencia de voltaje. Aquí no está comparándose contra cero, se está comparando contra el otro el negativo. Bien importante. Luego lo veremos cuando la inscripción. Cuando termina de despolarizarse toda la banda muscular, vuelve el voltaje a ser cero. ¿Por qué? Porque ya no hay movimiento de electrones. Y estos electrones son el movimiento de los electrones. Si yo tengo una carga positiva y otra carga negativa, pero están separados y no conectados, no hay movimiento de electrones, O sea, si yo tengo dos botellas, una con electrones negativos y otra con electrones positivos, no hay voltaje entre ellas porque no están conectadas. Hasta que las conecte, hay voltaje. ¿De acuerdo? Luego, muchachos, empieza la célula a regresar a su estado en reposo. Y al regresar a su estado en reposo, otra vez tengo una corriente de electrones. Pero observen cómo ahora la corriente de electrones es de aquí para acá. De aquí para acá. En sentido opuesto a como era aquí. En sentido opuesto. Por lo tanto, ahora se aleja de mi electrodo positivo, que es este, y la inscripción es negativa. En esta banda muscular, cuando está a la mitad del regreso, es la inscripción máxima negativa, y cuando termina vuelve a estar en cero. O sea, vuelve a haber sin diferencia en el voltaje o sin generación de voltaje. Aquí estamos hablando en un rango de milivolt. Importante, porque depende de la amplificación del aparato que vamos a utilizar. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Vamos bien? Gracias, Aimee, Arad, Andrea, Amanda, Devani. Excelente. Excelente. Entonces, así como se genera un voltaje en una banda muscular, también se genera un voltaje en un tejido. ¿Ok? Aquí, en este tejido, esta zona está despolarizada y esta zona está polarizada. Al estar despolarizada, hay de nuevo una corriente. La corriente va, vamos a dibujarla otra vez. La corriente va en este sentido. Pero aquí en esta parte, la corriente va en este sentido, Por lo tanto, en este, yo voy a registrar un voltaje negativo, porque aquí está el positivo. Y en este va a ser positivo porque aquí está el positivo. En cambio, en este no tengo voltaje porque está conectado dos positivos. O sea, no hay corriente entre este electrodo y este electrodo. ¿De acuerdo? Así es el potencial instantáneo en una masa. El corazón se comporta como una masa. ¿De acuerdo? No como una banda, como una masa. Entonces, vamos a recapitular el diagrama que vimos en la animación de hace rato
como el impulso empieza en la parte alta de la aurícula, en una zona llamada nodo sinoauricular. Este nodo sinoauricular tiene algo que es un potencial inestable, generando una llegada al umbral de una forma periódica. Por lo tanto, este tiene un potencial que le vamos a llamar potencial de marcapaso. Potencial de marcapaso. ¿Solamente el nodo sinusal tiene potencial de marcapaso? No. Todas las fibras del sistema de conducción, todas tienen potencial de marcapaso, porque las células de todo ese tejido de conducción, su potencial de membrana en reposo es inestable, tendiendo a ir hacia la despolarización, llegando siempre a un umbral. La diferencia es la pendiente. La pendiente del potencial de marcapaso es más pronunciada en las células del nodo sinoauricular. Por lo tanto, ahí llega primero. Por lo tanto, ahí dispara. Al ahí disparar, agarra a todas las demás, aunque vayan en camino ascendente, las despolariza de una forma donde las sincroniza. ¿De acuerdo? El nodo sinusal sincroniza todos los potenciales de marcapaso porque es el primero que llega. El segundo, que tiene capacidad y que su pendiente es la segunda, vamos a decir, más pronunciada, es el nodo auriculoventricular. De ahí sigue el tejido ventricular y el tejido auricular de conducción. Entonces el impulso pasa del nodo sinusal al nodo auriculoventricular. Ya dijimos que por las vías internodales queda el mismo sistema eléctrico, que es el mismo sistema muscular auricular, en este caso especializado. Y luego llega al nodo auriculoventricular, donde hay un pequeño retraso fisiológico, de donde pasa a despolarizar a las vías del sistema interventricular e intraventricular, que este es el sistema ventricular con su haz de His, rama derecha, rama izquierda, y la rama izquierda, aunque no se ve en este diagrama, tiene dos fascículos, el anterior y el posterior. Entonces, el impulso pasa por el septum, baja hacia la punta del corazón y luego sube hacia la base del corazón, haciendo una contracción que es de alguna manera efectiva. Luego, después de que termina de despolarizarse, empieza la repolarización y vuelve a empezar otra vez. Y así cada uno de los ciclos cardíacos, el ciclo eléctrico. ¿De acuerdo? Hay que entender, muchachos, que el sistema eléctrico de conducción tiene un potencial de acción que es heterogéneo. Entonces, este es el potencial de acción del nodo sinusal y este es el potencial de acción del nodo auriculoventricular. Observen cómo es muy diferente en su pendiente ascendente contra todos los demás. Es una pendiente que no está tan marcada, no tan instantánea, es como más una curvita. Eso es porque le vamos a llamar a esas células lentas. Y a las otras les vamos a llamar células rápidas, de despolarización lenta y de despolarización rápida. Las de despolarización lenta tienen un potencial de membrana en reposo más alto que las células de una conducción rápida. Por lo tanto, como el potencial de membrana en reposo es más alto, no están activos los canales rápidos de sodio. Por lo tanto, esa despolarización no depende de los canales rápidos de sodio, depende
de canales de calcio. De otros cationes, predominantemente el calcio. ¿De acuerdo? Y luego, muchachos, observen cómo en las vías interventriculares e intraventriculares, ahora esto es un descenso programado en el tiempo, y esta inscripción de los potenciales de acción, sumados todos, generan la imagen eléctrica del electrocardiograma. Observen que tengo una onda aquí, una espiga aquí y otra onda acá, donde esta onda de aquí coincide con esto. Esta onda de acá coincide con esto. Y esta onda de acá coincide con esto. Entonces, ya empiezo a darme cuenta como la primera onda coincide con la conducción en las aurículas. Y luego, el complejo coincide con la conducción en los ventrículos. Y luego, la última onda coincide con la repolarización de los ventrículos. Observen que la repolarización de la aurícula, que es esta, la repolarización de la aurícula coincide con la espiga de este mismo evento. Por lo tanto, la oscurece. No se observa la repolarización auricular. Es más o menos el tiempo en el que se activa, empezando con el 0, o sea, el nodo sinoauricular, donde es el inicio, o sea, tiempo 0, conduce hasta el nodo auriculoventricular en 0.03, o sea, 30 milisegundos. Pero termina de conducir a toda la aurícula más o menos en 0.09, o sea, más o menos 80, 90 milisegundos. Luego, aquí hay un retraso y desde el punto 0 empieza la contracción ventricular más o menos 160 milisegundos después. Y de ahí va avanzando hasta tener todo el corazón despolarizado más o menos en 220, 230, 200 milisegundos. Esto varía de cada persona y de cada condición, como vamos a ver más adelante. El tamaño del corazón, entonces, si el corazón está un poquito más grande, pues va a tardar un poquito más en llegar, porque las velocidades de conducción del tejido son estables. Y luego, esa conducción del potencial en la membrana hace que se abran otros canales que son también de voltaje y que son canales especializados para que entre calcio. Estos canales especializados para que entre calcio están en comunión con este canal que es un receptor de calcio y al mismo tiempo canal de calcio. Este se va a llamar canal de raniodina porque es un tinte que se une a ese canal. ¿De acuerdo? Entonces, este canal de calcio que se une al canal de raniodina hace que el canal de raniodina se abra y se salga el calcio del depósito intracelular. En este caso, el depósito intracelular es el retículo sarcoplásmico. Tenemos en la membrana ahora la anatomía histológica de un túbulo T y un retículo sarcoplásmico en unión con el túbulo T de una forma organizada. Túbulo T, que es una invaginación de la membrana y que está pegado al retículo sarcoplásmico. De ahí sale el calcio, que es importante para la contracción muscular, y a este evento se le llama acoplamiento, excitación, contracción. Luego, el calcio tiene que volverse a meter al retículo sarcoplásmico o salir expulsado de la célula, porque dijimos que el calcio
intracelular debe estar bajo. Siempre bajo. Siempre bajo. No puedo tener calcio citosólico libre. Lo tengo pegado a proteínas, si quieren, pero no lo tengo libre. Porque si lo tuviera libre, entonces oscurecería o ensordecería a las proteínas sensibles al calcio, que son importantes en la excitación, en el acoplamiento, excitación, contracción. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿No? Pero para arriba, los que sigan aquí en clase. Excelente. Devani y Aimee. Eva ya sabía que están aquí en clase, tienen la cámara abierta. ¿Y los demás? Diego, muy bien. Amanda, muy bien. Arad ya no está aquí. Andrea ya no está. Ah, Arad ya llegó. Y Andrea no está. ¿Por qué, muchachos, me hacen eso? Tenemos entonces un repaso del potencial de acción. En este caso, ya habíamos visto potencial de acción en neuronas, ¿se acuerdan? Observen cómo este potencial de acción es diferente al de la neurona. El de la neurona es un potencial de acción que siempre lo dibujamos así, con una duración de 2 o 3 milisegundos, muy pequeña. En cambio, este potencial de acción es muy largo, más o menos tarda en estas células que son las que están un poquito más largas, tarda 200 milisegundos. Entonces, este potencial de acción, a diferencia de neuronas, que nada más tiene despolarización y repolarización, este tiene 4 fases. 0, 1, 2, 3 y 4 fases. Doctor, es que es un 5, de acuerdo, no me confundan, muchachos, empezamos con el 0. 0, 1, 2, 3 y 4. 0, 1, 2, 3 y 4. La fase 0 es la apertura de los canales rápidos de sodio. Aquí están los canales rápidos de sodio, que ya sabemos que lo que van a hacer los canales rápidos de sodio es que entre el sodio vuelto loco a la célula. Al mismo tiempo que está entrando el sodio y que deja de entrar, empieza a salir el potasio. Aquí hay una IK, significa corriente de potasio. IN es corriente de sodio. IA es corriente de calcio. Observen cómo la corriente de entrada de sodio termina. Entonces el potencial de membrana ya no sigue haciéndose más positivo porque no sigue entrando el sodio y empieza a salir potasio. Fase 1. Luego, así como sale potasio, está entrando el calcio por el canal de calcio que ya vimos. El canal de calcio que está en el túbulo T. Haciendo un equilibrio entre los positivos que salen de potasio y los positivos que entran del calcio, entonces se hace algo que se llama meseta. Por lo tanto, se hace una meseta en la fase 2. Pregunta de examen, de todos los exámenes, de todos los boards, de todos los lugares, de todo el universo. ¿Quién es el responsable de la fase 2 del potencial de acción? La respuesta es calcio. Doctor, pero aquí vemos cómo la fase 2 también tiene la salida de potasio. Sí, de acuerdo, pero la salida de potasio dijimos que sucede durante todo el tiempo del potencial de acción.
a diferencia de la de calcio, que es característica de la fase 2. Entonces, si viene calcio y potasio, la respuesta es calcio. Eso para que lo contesten en sus exámenes. Pero no en mi examen, porque yo no se los voy a preguntar, porque ya se lo saben. Y como ya se lo saben, no sería una buena pregunta. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Jaime, ¿no estás de acuerdo, Jaime? ¿O sí? Excelente, muy bien. Y luego, muchachos, sucede la fase 3. En la fase 3 está saliendo el potasio. Sale el potasio y ya no tiene, vamos a decir, un rival. Ya no tiene una contraparte de entrada positiva, por lo tanto, la célula se repolariza. Y luego, cuando estamos en potencial de en reposo, es la fase 4. Y aquí tenemos fase 0, sodio, fase 1, potasio, fase 2, calcio, fase 3, potasio, y fase 4, reposo. Si hay una alteración en la dinámica de los canales, por ejemplo, que estos canales se hagan más largos o que estos canales se hagan más cortos, aquí voy a tener una diferencia en la repolarización y la despolarización. Lo mismo, una recapitulación de algunos conceptos que ya platicamos. Entonces ya platicamos de la unión gap, donde pasa la corriente del potencial de acción de una célula a otra. Aquí tenemos los canales rápidos, los canales rápidos de sodio, los canales de potasio rápidos, porque hay luego otros canales de potasio que no son tan rápidos. Aquí tenemos los canales rápidos de potasio y aquí tenemos otros canales de potasio que no son tan rápidos. Entonces, la verdad es que las corrientes de potasio están dadas por muchos canales. Las de sodio no por tantos. Luego tenemos a una bomba sodio-potasio ATPasa y luego tenemos un canal de cationes donde entra sodio y sale potasio, dependiendo de su estado activado por CMP, por AMP cíclico. Entonces, este canal es el canal encargado del marcapaso. Oye, doctor, pero ¿cómo puede ser que entre el sodio y que salga el potasio? ¿Cómo puede ser eso? Ah, pues no es. O sea, se abre ese canal de cationes y la fuerza electromotriz del sodio cuando está despolarizado es más alta. Por lo tanto va a entrar el sodio, por lo tanto va a despolarizar, por lo tanto va a llegar al umbral, por lo tanto ese es el canal de marcapaso. Y ese canal es activado por voltaje, pero a diferencia de los demás canales, este canal se activa cuando el voltaje va hacia arriba. Este igual y este igual. En cambio, este se abre cuando el voltaje está hacia abajo. Entonces, si se abre cuando el voltaje está hacia abajo, pues por eso sucede que cuando va para abajo y que se abra, evita que siga bajando y ahora empieza a subir. Y al subir llega al umbral y genera el potencial de acción que se propaga. Perfecto. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Fase 0, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Ya dijimos que la fase 0, sodio, fase 2, canal de potasio, porque el canal de sodio se cierra. Fase 3 dijimos que era el del calcio, fase 2, perdón, principalmente el del calcio. Fase 3, que era la fase del canal de potasio y al inactivarse los de calcio. Y la fase 4, que esencialmente es
la recuperación por la bomba sodio-potasio ATPasa y este canal de cationes que esencialmente va a hacer que el potencial de membrana se vaya para arriba. Este canal de cationes particularmente está en las células de marcapasos. O sea, como dice aquí, este canal de cationes está particularmente en las células de marcapaso. Generando en las células de marcapaso este prepotencial, esta pendiente de marcapaso que causa que el potencial de membrana suba hasta un umbral. Ya el umbral hay una apertura de los canales de calcio que causan el equivalente a la fase 0 de una célula con potencial de acción lento. Dijimos que eran unas células rápidas, potencial de acción rápido, y lentas, potencial de acción lento. Se inactiva la entrada de calcio y empieza la salida de potasio. Fase 0 y fase 3. Fase 1 y fase 2 en este libro no lo mencionan. Finalmente es un tema teórico. Entonces, aquí tenemos el diferente esquema, el potencial de una célula muscular es lo mismo y una célula de potencial lento. Observen cómo este es el potencial de acción de una célula lenta, de esta. Esta pendiente se modifica, ¿ok? Esta pendiente se modifica con la estimulación simpática, haciéndose mayor la pendiente. Al hacerse mayor, llegas más rápido al umbral, por lo tanto aquí la frecuencia cardíaca se incrementa. Con la estimulación vagal, esta potencial de membrana en reposo se hace más negativo y tardas más tiempo en llegar al umbral. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca disminuye. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca es el equilibrio, entre otras cosas, el equilibrio, entre otras cosas, del sistema simpático y el sistema parasimpático. ¿Por qué digo entre otras cosas? Porque entra ahí las hormonas tiroideas, porque entra ahí la temperatura, porque entra ahí el pH, entran otros factores que también regulan la frecuencia cardíaca. Pero esencialmente, de forma general e importante, el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático adrenérgico y el parasimpático vagal. Entonces, solamente en este sentido, el mecanismo de acción del sistema simpático y parasimpático, pues el simpático ya dijimos que era por medio de la norepinefrina, incrementando la concentración de AMP cíclico. Y que dijimos que el AMP cíclico era relevante, ¿verdad? Aquí ya dijimos que el AMP cíclico es relevante. Mayor AMP cíclico, más rápido se abre este canal. Al abrirse más rápido el canal, se genera más rápido la pendiente. ¿De acuerdo? Este AMP cíclico, además, fosforilila canales de sodio, de calcio, incrementa la actividad del canal de sodio, aumenta la entrada de calcio, aumenta la entrada de sodio, baja el umbral e incrementa la de fase 4, incrementando la frecuencia cardíaca. En cambio, la acetilcolina tiene efecto diferente, tanto en la reducción de la concentración de AMP cíclico, que es exactamente lo contrario a esto, como una actividad sobre el canal de potasio, haciendo que la célula se haga más negativa, o sea, se hiperpolarice. Al hiperpolarizarse, disminuye la frecuencia cardíaca, entre otras cosas. O sea, la desaceleración tiene dos maneras y la aceleración tiene
una sola manera. Dos maneras, una sola manera. Entonces, ¿cuál es más fuerte? Claro, la desaceleración. Para parar el corazón, para parar el corazón cuando sea necesario. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? ¿Y cuándo se necesita parar el corazón? Ah, pues muy fácil, cuando estás hibernando. Oye, doctor, nosotros no hibernamos. No, pero nuestros animales, nuestros ancestros, sí hibernaban. No había comida, no había oxígeno, no había oportunidades. Ah, pues se ponían en un estado donde no había latido cardíaco o el equivalente en su tejido. ¿De acuerdo? Más o menos, es una analogía. Por lo tanto, la fuerza parasimpática es mucho más fuerte desacelerando que la simpática acelerando cuando yo tengo que poner un equilibrio entre las dos. ¿De acuerdo? Esto es lo mismo que ya dijimos, esencialmente el umbral, cómo se modifica. La corriente Fonny es ese canal que dijimos que se abría con la hiperpolarización. Fonny por divertido, ahí luego revisan la historia de por qué se llama Fonny. El nodo sinoauricular tiene una frecuencia de disparo aproximada de 60 latidos por minuto. El nodo auriculoventricular tiene una frecuencia de disparo aproximada de 40 latidos por minuto. En cambio, la vías de Purkinje tiene una frecuencia de disparo aproximado de 20 latidos por minuto. Por lo tanto, muchachos, este es el que lleva el ritmo, porque dijimos que este va a desplazar a estos otros. Se los va a llevar en el camino. Estos sistemas de conducción, el sistema eléctrico de conducción tiene diferentes velocidades. Obviamente las vías lentas son muy lentas. 0.05 metros por segundo. 0.05 metros por segundo. En cambio, las vías rápidas de conducción ventricular, el sistema de Purkinje, son 4 metros por segundo. Y las vías auriculares y ventriculares, 1 metro por segundo. Está muy bien. Ya dijimos que es el sistema eléctrico de conducción. Y esto, entenderlo a la raíz del electrocardiograma, que vamos a platicar del electrocardiograma. Aquí dejo de compartir. Aquí dejo de grabar.